La plantación del olivar en seto es similar a la plantación del olivar tradicional, variando solo el marco de plantación. En cuanto a la época, el mejor tiempo es otoño, si es de secano, para que llegue al verano con el mayor tamaño posible, y siempre y cuando en la zona no sea limitante el frío, en cuyo caso será mejor plantar en primavera, una vez pasado el riesgo de helada. Ángel Hostos, especialista y asesor de explotaciones de olivar en seto, nos explica los aspectos a tener en cuenta para una plantación que asegure un buen cultivo. Bien, Ángel, imagino que lo primero, igual que en cualquier otro cultivo, es esa preparación del terreno. ¿Qué es necesario en el cultivo de olivo? Bueno, en la mayoría de los casos lo habitual será hacer un subsolado, que será entre 60 y 90 centímetros, y dependiendo de las características del terreno será necesario hacerlo que sea más compacto o menos, será necesario hacerlo a todo terreno o en las líneas de plantación, además. Después de eso ya se darán labores de refinado para que al final queden una tierra mucho más suave para la plantación, bien con grada o con pase de calificador o algo así. Y luego también en casos concretos que tengamos algún limitante, bien de suelo muy pobre o que haya que hacer alguna enmienda orgánica, o en suelos muy ácidos que tengamos que hacer alguna enmienda cálcica para mejorar el suelo. Y por supuesto luego también una cosa muy importante, en caso de que haya problemas de encharcamiento en toda la finca o en parte de la parcela, será recomendable el hacer caballones para que la planta quede un poco más elevada, y tener muy en cuenta también que si hay escorrentías laterales, abrir los caballones para que tenga salida el agua. Cuando se va a hacer una plantación, los suelos se deben de preparar bien, incluso en la fila donde vas a plantar, pues si hay que meter algún estiércol o meter algún tipo de abonado, sí, eso siempre lo agradece la plantación. ¿Qué debe de tener un agricultor en cuenta y en qué detalles debe de fijarse? Pues en primer lugar, en la elección de la planta, que tenga garantía sanitaria, que sea una planta certificada, y conocer también el tamaño de planta que vamos a tener y el embalaje en el que lo vamos a recibir y el formato de maceta en el que venga. Lo ideal sería tener una planta de más de 60 centímetros que nos abaratará las labores posteriores en campo. Luego, respecto al tutor, existen distintos materiales, pero el más habitual es el tutor de caña de bambú, y la tendencia es a emplear altura entre 1,25 y 1,5, que nos permitirá la mecanización de la poda. Luego, en cuanto a los protectores, dependerá del tamaño de planta que podamos emplear unos materiales u otros. Si tenemos planta pequeña, solo podremos usar protectores que dejen pasar la luz, con el consiguiente problema de que va a salir brotaciones laterales y nos va a llevar un costo luego superior para eliminarlo. Porque debemos de eliminarlo. Debemos de eliminarlo. Y si contamos con una planta de más de 60, se pueden emplear de plástico, que son más económicos y que sirven para poder aplicar luego herbicidas sin problema, y que no nos van a dejar salir tampoco ramificaciones en esa altura entre los 35 y 40 centímetros que tenga de altura el protector. Una vez que tenemos ya el olivo y el tutor, tendremos que atar el olivo al tutor, para lo cual lo más normal es usar gomas de ancla del 8 que nos van a permitir llevar la planta a su desarrollo final, con 2 o 3 atados. Salvo que en el caso de que sea la planta muy poco lignificada, a lo mejor hay que empezar con atados de cinta plástica con grapa, que se irán sustituyendo luego posteriormente por las gomas de ancla. Que serían esas plantas más pequeñas, que no serían plantas de 60 centímetros, exactamente, imagino. ¿Y hay algún condicionante más para la elección de estos materiales que nos haga elegir en ese arco de variación que nos has dado? Lo más importante en un principio sería también decidir si vamos a realizar la colocación de la espaldera, porque en caso de que no la vayamos a realizar o que no tengamos pensado realizarla, habrá que tener un tutor de más grosor, mínimo 20-22 milímetros de grosor en la caña, y también habrá que poner especial atención en que el clavado de los tutores sea mínimo de 50 centímetros para que oponga mayor resistencia a la caída. Las plantaciones sí que requieren mucha mano de obra, sobre todo cuando se hacen espaldera, con la colocación de los alambres de las cañas, conduciendo el eje de la planta, pues hasta que tenga estabilidad por sí sola es costoso, y hay que pasar muchas veces por cada olivo para intentar que no se vuelque. Pero bueno, también ahora tenemos el nuevo sistema
de cultivo superintensivo, que no hace falta espaldera, la palmeta, y que eso evita también mucha mano de obra. Es un sistema que se hace una poda por pisos, entonces en vez de poner un tutor de 2,20 m, que normalmente se pone aquí, se pone un tutor de 1 metro de altura, entonces ya no necesitamos hacer el tema de tener que poner postes, alambres y todo eso, que es un coste añadido. En base a que elijamos el colocar esa espaldera, ese sistema de soporte, que bueno, puede ser en algunos casos opcionales, ¿qué nos recomienda para colocarlo o el por qué colocarlo, ¿no? Si vamos a colocar espaldera, el diámetro de los tutores ya no hace falta que sea tan grueso, pueden ser tutores con menos grosor, y aparte el clavado tampoco es necesario ya que sea tan fuerte o que sea tan extenso. Con clavar 30-35 centímetros, que es lo que las máquinas plantadoras por sí solas hacen, sería suficiente. Con lo que tendríamos un abaratamiento. Por esa parte tendría un abaratamiento, y luego tendría el coste en sí de la espaldera. Que la espaldera, la espaldera está compuesta por postes extremos que se clavan inclinados con sus vientos, y luego lleva postes intermedios cada 25 o 50 metros según la orografía del terreno principalmente, y luego un hilo de poliamida o alambre, los dos materiales son válidos y con costes similares, que iría bien tensado y donde irían agarrados cada tutor. Y esa espaldera pues sería la que sustentaría el árbol. Bueno, ya lo tenemos más o menos claro, ya sabemos cómo realmente la plantación in situ en el campo, ¿cómo se haría? ¿Qué recomendaciones darías a ese agricultor? En primer lugar sería elegir la forma de plantar, que se puede hacer tanto con máquinas, que suelen ser máquinas direccionadas con GPS, o a mano. Ambos sistemas son válidos y todo va a depender de la disponibilidad de mano de obra cualificada para esa tarea, o de la disponibilidad de empresas de servicios que planten, y del tamaño de la plantación. Normalmente en plantaciones de menos de 10 hectáreas suele salir más rentable a mano que con la máquina. Con equipos de GPS se puede diseñar la plantación dependiendo de la parcela como sea. Se hace una planificación sobre el riego que se va a montar, y hoy en día se trabaja así. La profundidad a la que se ponga la planta es muy importante, ya que no debe de quedar nunca cepellón fuera para que no se seque. Entonces hay que enterrar la planta unos 10 centímetros por debajo del nivel del suelo. Ese cepellón. El cepellón. ¿Y colocamos algo más que con esa planta en ese momento? Bueno, claro, después de colocar la planta se coloca el tutor, y luego ya se hacen atados y se coloca el protector en último lugar. Hoy en día las plantadoras que hay en el mercado, casi muchas de ellas con GPS te ponen el tutor. El protector hay que ponerlo manualmente, incluso muchos viveros ya viene la planta ya con el protector puesto, pero bueno, yo creo que a la hora de hacer la plantación y poner la goma de goteo se puede hacer, se hace todo con la misma máquina. Y en cuanto a riego, ¿es aconsejable? Los riegos en un principio también hay que manejarlos de otra forma, porque para asegurarnos el cepellón forme una franja húmeda y le llegue a cualquier planta, hay que dar en un principio riegos más distanciados pero más largos, para asegurarnos que le llegue una humedad suficiente y que asiente el terreno. Conjuntamente con los ingenieros que diseñan el riego, se hace una planificación de la parcela y se hace la plantación, dependiendo también si tenemos más cantidad de agua o menos cantidad de agua, y el suelo que tenemos, pues podemos darle un marco de plantación más denso o menos denso. Podemos resumir que la plantación del olivar en seto es bastante sencilla y tan solo es necesario una preparación inicial del terreno para proceder a la plantación, que podemos realizar de manera mecanizada. Es importante el asegurarse una planta certificada, con garantías sanitarias, con un correcto formato, altura y tipo de embalaje. Respecto a los costes, no son elevados, pudiendo hablar de entre los 3.000 y 4.000 euros por hectárea, según sea secano o regadío, en cuyo caso habría que añadir los costes propios de riego, que de media pueden estar alrededor de los 2.000 euros por hectárea.